hay un tema sin duda importante sobre la mesa y que pues estamos ya a días de tener la oportunidad de participar en él y que es histórico y tal cual hay que aprenderlo y le digo aprenderlo tal cual porque pues el término de que yo le diga es que es histórico, es pues la primera vez que vamos a tener la oportunidad los mexicanos de pues participar en una consulta ciudadana y en esta ocasión este primer ejercicio pues ya sabe usted que tiene que ver con el juicio a expresidentes. Para ponerlo en su correcta perspectiva, le agradezco enormemente nos tome la llamada a Lina Duarte. Ella es periodista independiente e internacionalista, fue corresponsal de Telesur en Washington, es una activista que forma parte de esta campaña de difusión de la consulta popular sobre los expresidentes. Lina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, pues en este tema de la consulta ciudadana, ¿cómo nos podrías explicar su importancia? De entrada, yo le decía al público, platicando sobre esto esta semana, pues cuando hablamos de la participación y que queremos involucrarnos, pues ahí está una primera puerta, ¿no? Y tendremos que participar. Pero bueno, tú eres la experta. ¿Por qué es importante este ejercicio? Bueno, en realidad, como tú bien lo mencionas, es histórico y ese adjetivo creo que es el que bien lo describe. Después de una reforma a la ley de la consulta popular, a finales del 2019, por fin se plantea esta posibilidad de que las y los mexicanos seamos partícipes de un ejercicio de esta magnitud a escala nacional en una materia de trascendencia nacional. Esto no se había podido llevar a cabo antes, habíamos visto algunas consultas, bueno, ahí con el tema de la Constellation Brands en el norte a lo mejor es uno de los ejemplos, en el tema del centro del país, en el caso del Morelos, ¿no? En donde también para saber si continúa o no esta hidroeléctrica, en el sur del país, bueno, en el caso del Tren Maya. Eran ejercicios locales, sin embargo no eran organizados por el Instituto Nacional Electoral, no tenían este carácter de posibilidad de ser vinculatorio como lo tiene ahora esta consulta y también, o sea, pensar que esto ha sido un ejercicio que se ha logrado gracias a la movilización de millones de personas. Ha habido una carta de intención, hay que recordar que son 3 las vías por las cuales se puede llevar a cabo esta consulta, una de ellas es juntando el 2% del padrón electoral y presentando esta carta de intención que se presentó el 26 de agosto del año pasado por parte de Omar García y Arias Navarrete. La otra es por parte del Congreso, uno de los 2 congresos, una tercera parte del Congreso tiene que estar de acuerdo, ya sea de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, tiene que presentar también esta carta de intención, o también la del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó también esta carta, y que por eso, de hecho, a veces se confunde, ¿no? Y se dice que esta es la consulta del presidente, en realidad se presentaron las 2 vías que al final se sumaron, por así decirlo, dentro de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y entonces tenemos esta posibilidad y que no solamente, yo sé que popularmente se conoce como juicio a expresidentes, pero que esto abarca incluso a más personas. Nosotros estamos en búsqueda de justicia, de reparación de los daños y esclarecimiento de lo que ocurrió durante sexenios pasados y sobre todo establecimiento de garantías de no repetición. No solamente son los expresidentes, evidentemente ellos son los más visibles o a quienes se puede fincar responsabilidades mayores por estar a cargo del gobierno en su momento. Sin embargo, estamos hablando de todos los actores políticos que por acción u omisión hayan sido partícipes de estos delitos, de estos crímenes. Algunos de ellos, insisto, son de lesa humanidad, como en el caso también de lo que podemos considerar esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, estamos ante una oportunidad totalmente histórica, pero sobre todo yo soy muy insistente en que el próximo 1 de agosto no es el objetivo en sí, más bien el próximo 1 de agosto que sea la primera de muchas consultas y que sea esta oportunidad para entender que sí existen mecanismos de participación ciudadana directa, como lo son los plebiscitos, los referéndums o en este caso una consulta popular. Y comienzan a desmitificarse muchos asuntos alrededor de esta consulta conforme somos correctamente informados, ¿no, Alina? Te traigo 2 temas a la mesa para ahondar en ellos, si me lo permites. Uno, que sí es vinculante. Claro, el reto es enorme para que lo sea, pero sí hay oportunidad de lograr ese término, de lograr esa parte de la consulta. Sí, necesitamos 37 millones de personas, lo cual también
nos habla de que se necesita una reforma precisamente a la ley de consulta popular, porque no es posible que para un tema de trascendencia nacional se necesite el 40% del padrón electoral. Esto está diseñado históricamente justo para que las personas no participen, para que las minorías sigan sin ser representadas, sin ser escuchadas. Necesitamos que sea menos de ese 40%, sin embargo lo que estamos diciendo es, para tratarse de la primera consulta, vamos a intentarlo. Son 37 millones de mexicanos y mexicanas que tendrán que acudir a las urnas. Nosotros decimos sí se puede, y con ello también se establece esto que tú mencionas, David, que tiene que ver con si es o no vinculante. Esto no implica, y hay que dejarlo bien claro, esto no implica que si sale que no o no se logra los 37 millones, entonces va a haber impunidad. Lo que nosotros estamos diciendo es, necesitamos la movilización masiva de la gente para entonces hacer realmente de esto un proceso de participación directa, un principio, digamos, un inicio, ¿no? Que esto sea el inicio de la construcción realmente del poder popular. Entonces, sí es vinculante, se tendrían que presionar aún más a las instituciones, pero inclusive estamos diciendo que el día 2 de agosto, sea cual sea el resultado, nosotras y nosotros vamos a seguir insistiendo en por ejemplo, reformas tan necesarias como las reformas a las fiscalías estatales, que sabemos que son la principal y gran traba de este sistema judicial. Vamos a seguir insistiendo en las reformas electorales que sean necesarias, vamos a seguir insistiendo en que los expresidentes no sigan en la impunidad, como Felipe Calderón, ¿no? O sea, habiendo tantos crímenes de lesa humanidad, pero también esto es un llamado a la población, a que se organice en lo local, se organicen sus barrios, comunidades, escuelas, fábricas, sindicatos, en sus estados, en sus colonias, para que también haya una presión en todos los niveles posibles. Si ustedes saben que tal o cual alcalde, alcaldesa fue corrupto, empecemos a presionar, y empecemos a presionar contra gobernadores, empecemos a presionar. Incluso yo le decía, la derecha ha sido como muy torpe en ese sentido, porque también desde el comité promovente estamos diciendo, necesitamos presionar al presidente mismo, porque esto se trata de justicia, y ya nos estamos movilizando, ya estamos haciendo ese trabajo de las calles, estamos haciendo ese trabajo en los medios, estamos haciendo ese trabajo como para que reine la impunidad. Entonces, esto es una presión a todos los niveles de gobierno para que justamente la vinculación no solamente tenga que ver exclusivamente con la consulta, sino con una necesidad de justicia, reparación de los daños y establecimiento de garantías de no repetición. Claro, y válgase la comparación, pues asunto de entender que es un camino que todavía tiene mucho por recorrer, válgase la comparación, pues está como cuando se estableció el asunto de las candidaturas independientes, que pues te ponían requisitos que parecían imposibles de alcanzar, pues habrá que hacer ajustes y presionar también a nuestros legisladores en el nivel que correspondan para ir haciendo estas adaptaciones de la ley conforme avancemos en estos ejercicios de participación social. Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de ir al otro tema que te iba a preguntar, Alina, porque justamente ya contestaste parcialmente algunas preguntas que tenemos aquí del público, como esta de que es muy común, que es muy frecuente, pero ¿por qué necesitamos una consulta popular? Si ahí está la Constitución, si hicieron algo malo, que los denuncien y los procesen a estos expresidentes. Claro, bueno, es que nosotros en realidad estamos haciendo una consulta porque justamente esa Constitución no se respetó durante muchas décadas, porque todas esas leyes fueron omisas, porque no se atendieron, porque en realidad estuvieron ahí como un papel, ¿no?, escondido al fondo del cuarto y no se atendió. Nosotros lo que decimos es, ojalá se hubiese aplicado la ley conforme forma y fondo durante los últimos sexenios. En realidad no fueron algunos de los casos que fueron excepción, en realidad fue la regla, fue lo común, el hecho de la impunidad, la corrupción, los silencios, las omisiones. Por eso es que ahora nos vemos en la necesidad de hacer una consulta. Si el sistema jurídico hubiese funcionado como debiera durante los últimos sexenios, evidentemente nosotros no tendríamos más que estar en nuestras casas viendo cómo los responsables estuvieran pagando por sus delitos y resarciendo los daños. Eso no ocurrió. Por eso es que estamos haciendo también un ejercicio. Esto implica un ejercicio de movilización popular, esto implica un ejercicio de memoria histórica, esto implica que la ciudadanía esté consciente también del poder que tiene en sus manos,
porque no se trata nada más de elegir representantes, y hay que quitarnos esa idea de que la democracia funciona votando cada 6 años, cada 3 años. La democracia funciona cuando el pueblo tiene memoria histórica, cuando el pueblo se moviliza, se organiza, exige, está consciente de que justamente el poder recae solo y exclusivamente en el pueblo mexicano y no en nadie más. Entonces, la consulta popular es solo uno de los tantos mecanismos que tenemos a la mano para decir necesitamos justicia, porque esto, lamentablemente, el hecho de que se haya abierto y nosotros lo manejamos así, no es que este país haya cambiado al 100% el 1 de julio del 2018, ni el 1 de diciembre. Nosotros estamos diciendo, vamos a movilizarnos, vamos a realmente lograr esa transformación de este país por la vía de la participación, de la concientización, de la formación, de la discusión. Hay que quitarnos esa idea de que por ir a las urnas un día, entonces ya somos ciudadanos, ciudadanas ejemplares. No, la consulta eso significa que no solamente el día de las votaciones de representantes nosotros tenemos que salir a las calles, al contrario, nosotros tenemos que salir de manera permanente. Y yo lo he dicho muchas veces, David, esto no es tampoco secreto. Yo he insistido en que una de las grandes carencias, falencias de los gobiernos llamados progresistas en América Latina durante las últimas 2 décadas, que impulsaron muchísimas reformas similares como se están impulsando aquí en México, sin embargo carecieron de formación política, de movilización, de organización, carecieron de un pueblo que en momentos como en el caso de Bolivia, que vino un golpe de Estado en octubre del 2019, salieran a tiempo a responder. Hemos visto cómo actúan los medios de comunicación corporativos, hemos visto cómo actúa una derecha electoral antidemocrática, hemos visto cómo se replican un montón de acciones de las derechas nacionales e internacionales hoy en nuestro país. Y ya vimos lo que no hicieron bien otros gobiernos en su momento. Entonces, cuando vemos eso, yo lo que digo es, bueno, ¿y qué estamos esperando para formarnos políticamente, para organizarnos, para tomar las calles, para no creer que por tomar el gobierno se toma el poder? Al contrario, hay que tener bien claro que hay grupos de poder que no se les ha arrebatado el poder y que lo siguen teniendo hoy en pleno 2021, a 2 años de un gobierno que intenta cambiar las cosas en este país. Sin embargo, eso no es suficiente. Realmente lo que estamos aspirando es que vamos a hacer 1,000 consultas, pero sobre todo vamos a hacer 1,000 ejercicios de memoria histórica, de verdad, y vamos a impulsar las reformas que sean necesarias, las movilizaciones que sean necesarias, y que no se piense que esto es la única y la gran y verdadera consulta. Esto es histórico, sí, pero que esto sea la primera de muchas participaciones. Bueno, de hecho yo le diría al público, y me atrevo a comentarlo, pues este ejercicio nos permitió acordarnos, como tú explicabas, Alina, de todo este acúmulo de situaciones que no atendimos, en los que no actuamos. Vaya, yo incluso diría una parte de lo que se logra con esto es reactivarnos en el pensamiento, en la acción, en la participación ciudadana y en la democracia. Pero bueno, tenemos un minutito, Alina. No puedo dejar de preguntarte lo siguiente, y decías hace ratito, es que no es la consulta del presidente, también fue otra vía, pero también ahí hay otra, creo que, situación de desinformación, porque a mí me ha tocado ver muchos promoventes de la consulta, activistas que son críticos de la 4T. O sea, no es una consulta de Morena, pues, si se vale decirlo así. Claro, en realidad hay muchos colectivos, colectivas feministas que se están sumando a esto, y que creo que es lo mejor que nos puede pasar. La crítica dentro de la Cuarta Transformación creo que es necesaria, urgente, y que realmente en eso tendríamos que estar coincidiendo quienes nos asumimos también, sobre todo yo lo hablo públicamente, progresistas, ¿no? Quienes creemos realmente en la transformación de este país. Sabemos que las cosas no son perfectas aquí, el gobierno no es perfecto, los partidos no son perfectos, al contrario. ¿Cómo se logra ese camino hacia donde realmente hay una transformación política, económica, ideológica, social en este país? Con la movilización, la formación política, pero la participación de todos estos sectores bajo un halo de democracia. No se vale, ¿no?, que por tener una postura diferente a la Cuarta Transformación y asumirse también progresista, entonces empiezas con un golpeteo político
cuando en realidad el horizonte tendría, al parecer, ¿no? Y con esta coincidencia de decir, queremos transformar el país, bueno, entonces tenemos puntos en común. Y la consulta se ha vuelto ese común denominador de justicia, en donde muchos cada vez más personas, más colectivos sindicales, estudiantiles, barriales, populares, estudiantiles, feministas, se han estado sumando y de verdad lo celebro absolutamente. Hay gente que ha sido, como tú lo mencionas, muy crítica con la Cuarta Transformación, pero está entendiendo en esa madurez política, está entendiendo el momento histórico que se está viviendo y este momento es lograr acercarnos hacia la justicia. Hemos visto movilizaciones por parte de colectivos que se asumen socialistas, anticapitalistas, colectivas feministas, también sindicatos que también han sido agraviados como el ESME directamente durante estos sexenios. Hemos visto que los próximos días también, por ejemplo, sindicatos aquí en la ciudad como el ESTUNAM, ¿no?, de la universidad más grande de este país, también se van a movilizar por el juicio a expresidentes, y ese es el llamado a que todos y todas nos sintamos interpelados e interpeladas y que entendamos esto como un momento histórico en donde tenemos la oportunidad de acercarnos a esa vía de la justicia y reparación de los daños. Entonces, que esto no se entienda como la iniciativa del presidente, esta fue una de las 3 vías, hubo 2 por las cuales se impulsó esta consulta, pero insisto, esto que abra la oportunidad para poner todos esos debates sobre la mesa, los que sean necesarios y que sean críticos, que sean pro 4T, que sean lo que sean, pero por la vía democrática. Entonces, ese es el llamado a que nos organicemos de manera permanente y que sea cual sea el resultado del 1 de agosto, el 2 de agosto sigamos en esta movilización permanente en las calles, barrios, sindicatos, escuelas, fábricas, etcétera, etcétera. Y más ejercicios de participación ciudadana. Esta es una puerta muy importante. Alina, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias por la invitación y no olviden a quienes les interese este proceso registrarse en la página del INE. Hoy es de los últimos días para ser observadores de este proceso histórico. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias. Es Alina Duarte, periodista independiente e internacionalista, ex corresponsal de Telesur en Washington, activista que forma parte de la campaña de difusión de la consulta popular sobre los expresidentes. 7:50.